Es una bendición estar con ustedes en este tiempo de adiestramiento donde el Señor nos ha estado llevando y trayendo de etapa en etapa, y cada etapa tiene que ver naturalmente con una gloria del Señor. Eso significa que ustedes y yo, cada uno de nosotros, debemos ir de gloria en gloria en el adiestramiento. Ir de gloria en gloria no significa solamente que vamos punteando, en el sentido de que cuando se nos evalúa, pues siempre tenemos los mejores punteos. Eso es bueno, pero recordemos que ir de gloria en gloria es más que eso. Es que ustedes y yo estemos poniendo por obra, estemos aplicando lo que el Señor está hablando a nuestro corazón, lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo de adiestramiento. Estamos en una etapa muy importante, como todas las etapas naturalmente son muy importantes, pero esta que tiene que ver con la adoración es vital para la vida de cada discípulo. Por eso todos nosotros los ministerios que no dejamos de ser discípulos y todos los discípulos en general debemos de entender plenamente lo que hacemos y cómo lo hacemos también. Cuando nosotros adoramos debemos de entender cómo estamos adorando y debemos también de perfeccionarnos en esa adoración. Por eso vimos en el capítulo anterior el mejor perfume. Y me llamó muchísimo la atención cómo el Señor comenzó a mostrarnos lo que significa verdaderamente presentar un perfume agradable, un perfume con olor fragante delante de Él. Vamos a ir hoy al capítulo siguiente, que es el capítulo número 2, y vamos a ver acerca de la adoración y la tradición. En Juan capítulo 4, en el verso 20, en el caso de la mujer samaritana, recordemos esa escena, y no solamente esa escena, ese escenario donde esta mujer habla con Jesús, le hace preguntas a Jesús, preguntas muy interesantes, y una de ellas tiene que ver con la adoración. Dice en Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En primer lugar, veo aquí que esta mujer definitivamente ella estaba sumergida en la tradición. Esta mujer está haciendo una separación entre los judíos naturalmente, y no solo lo hacía ella. En aquel tiempo estaba bien marcada la diferencia entre los judíos y los que no eran judíos. En este caso, los samaritanos. Pero cuando hablamos nosotros de la tradición, que esta mujer estaba sumergida en la tradición, recordemos que la tradición tiene que ver con todas aquellas prácticas que nosotros hemos realizado por mucho tiempo, de una manera consecuente, y lo hemos realizado, lo hemos hecho por tanto tiempo que se llega a convertir en una tradición. Ya lo hacemos parte de nosotros. Y hay tradiciones, en este caso, que no son buenas, porque esta mujer lo que está resaltando, lo que está enfocando es, en este caso, la tradición, pero se enfoca también en un lugar. Hay personas que son celosas, pero de sus tradiciones, son celosas de sus costumbres, y por eso empiezan a resistirse cuando sienten que les están diciendo o están haciendo algo que amenaza aquella costumbre, aquella tradición que traen ya por tantos años. Por eso la mujer samaritana le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Cuando ella está hablando de nuestros padres, ella estaba estableciendo un fundamento. Ella estaba diciendo, esto no es de ahora, hace poco tiempo. Nuestros padres, nuestros antepasados, gente conocía. Ella está tratando allí de establecer un fundamento delante de Jesús.
Nuestros padres adoraron en este monte. Y entonces vemos que esta mujer también resalta la tradición en este caso, porque venían practicando algo, un legado que les habían dejado sus padres en aquellos tiempos. Era en el monte, ahí donde se debía de adorar y no debía de ser en otro lugar. Por eso es de que ella estaba muy interesada en el por qué, en que Jesús le respondiera el por qué adoraban, si sus padres les habían enseñado a ellos que en el monte, ¿por qué ellos, los judíos, decían que en Jerusalén? Pero también ella le interesa mucho enfatizar lugar. Pero no está ella, no vemos que ella, su pregunta no está enfocada a un cómo adorar, ni mucho menos a quién adorar. Por eso Jesús dice, vosotros en el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús está diciendo, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen, porque a ellos no les había sido revelado Cristo Jesús. Por eso dice en el verso anterior, en el verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús ahí lo que está rompiendo es con esa tradición y está rompiendo con esa estructura que esta mujer tenía por años, por generaciones. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Lo más importante no es el lugar. Eso es como cuando nosotros creemos o hemos creído en el pasado que adoración tiene que ver solo dentro del templo, tiene que ver en el altar. Algunos han dicho entonces este es lugar de adoración, refiriéndose al altar. Solo aquí, ¿verdad? Aquí suben los que adoran. Entonces los que están allí sentados o de pie, allí en sus sillas, entonces ¿qué estarían haciendo? La adoración no está regida entonces a un lugar. Jesús entonces está rompiendo con ese esquema. Está Jesús rompiendo con ese formato ya preconcebido que tiene aquella mujer. Algunos han interpretado esto como que se debe promover entonces la cultura, los sacrificios y aún los cantos judíos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Creen que para atraer la presencia de Dios es necesario que cantemos cantos judíos, es necesario que entonces promovamos la cultura, los sacrificios. ¿Y por qué digo que debemos de tener cuidado? Porque ciertamente Dios tiene un plan maravilloso para los judíos. Nosotros debemos de bendecirlos. Debemos de ser muy cuidadosos. El orar y el bendecirles o bendecirlos a ellos es muy importante. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que el plan y propósito de Dios tiene que ver con nosotros, que el Señor nos incluyó a nosotros también. Y por eso no se trata de promover una cultura, no se trata de promover una raza, una tradición o sacrificios. El Señor nos incluyó y nos hizo parte de su pacto y nos hizo parte también de sus promesas. En Romanos capítulo 9 dice así la Escritura, Romanos capítulo 9 y verso 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también dice, ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Tú y yo somos parte de la amada. Tú y yo entonces somos parte de aquellos que el Señor quiso escogerlos y llamarlos para ser parte de su plan y su propósito. También dice en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3 y verso 6, dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y si nosotros vamos al capítulo 2 de Efesios, que no vamos a verlo todo el capítulo, pero si nosotros ponemos cuidado y atención a ello, vamos a ver que en todo el capítulo 2 de Efesios, el Señor está hablando también de nosotros. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y dice más adelante en el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo el capítulo tiene que ver también con nosotros. Por eso entendemos con claridad que no se trata de para tocar el corazón de Dios, para atraer la presencia de Dios, debemos entonces estar promoviendo alguna cultura o algún tipo de tradición. Algunos se quedaron entretenidos en eso, en épocas, en culturas, y otros aún en circunstancias para adorar. La adoración, mis hermanos, no tiene que ver con lugar, no tiene que ver con límites geográficos, no tiene que ver con pueblos o culturas, sino tiene que ver con una persona, Cristo Jesús, el Señor. Con Él tiene que ver la adoración. Defender un lugar, aquí no es lo más importante, sino entender a quién debemos adorar y cómo debemos adorarle. La voluntad de Dios es que toda tribu, toda lengua, toda raza, toda nación se doble toda rodilla y confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dándole toda la exaltación, la alabanza y la adoración a Él. Hablemos un poco acerca de la adoración congregacional. Por años hemos practicado la adoración congregacional. Esto definitivamente incluye esquemas, programas, patrones establecidos y que generalmente lo hacemos por medio de cantos y que estos van acompañados de música. ¿Qué podemos decir al respecto? En la mayoría de los casos, esto es lo que hemos comprendido como adoración. Cuando esta no es la adoración, esta solamente lo hemos estado practicando así por mucho tiempo.
Y entonces, cuando se dice adoración, para algunos, adoración es igual a templo. Para otros, adoración es igual a cantos. Para otros, adoración es igual a un programa dentro de un servicio o dentro de un culto. Por eso es que hemos visto que en muchos lugares se preocupan más entonces por las formas, por los métodos a seguir. En este caso, por las notas, los acordes, los tiempos, el equipo de alabanza o grupos de alabanza, instrumentos musicales, melodías. No que esto no sea importante, pero para muchos ahí es donde han centrado toda su atención. Esto significa, no estamos diciendo que esto no sea de Dios en ninguna manera, pero sí debemos de entender al menos dos aspectos que son muy importantes. Primero, esto no es la adoración. Los cantos que nosotros cantamos como parte de un servicio o un culto, esa no es la adoración, es parte de la adoración. A veces hemos tomado una pequeña parte como un todo, cuando solamente debemos entender que es un complemento. Eso debemos de tenerlo muy claro. Esa no es la adoración, es parte. Es un complemento de la adoración en sí. Número 2, la adoración y la alabanza en la que nosotros realizamos entonando cantos tiene su importancia. Por lo tanto, haremos bien en examinar también lo que estamos cantando. En la actualidad se cantan muchos cantos que han sido escogidos a veces por el gusto de alguien, otras veces porque por el ritmo, otras porque es lo que está pegando hoy, eso es lo que más se escucha. Y para no sentirnos como fuera de, si ese es lo último que están cantando ahorita, se está escuchando en la radio. Entonces, porque si alguien dijera, y ustedes no cantan todavía este canto, pues la radio, eso es lo que más se oye. Entonces, algunos vienen e incluyen cantos como estos dentro de sus programas. Sin embargo, tenemos que entender que hay muchos cantos que han sido incluidos dentro de ese programa de alabanza y adoración que definitivamente no tienen nada de eso, no tienen nada de alabanza, mucho menos de adoración. Hay cantos que acá en el libro menciono que de verdad, mis hermanos, no tienen ni siquiera sentido el por qué cantarlos. Hay cantos que hablan, por ejemplo, más del diablo. Hay cantos que hablan de las luchas, de las pruebas. Hay cantos que hablan o mencionan si el diablo se enoja, hay que hacer esto, lo otro. Otros cantos hablan de un valle, de tristeza, de lamento. Y así vamos a encontrar muchos más. Hay un fuego que me quema, hay algo que estoy sintiendo que me está cayendo. Recuerdo que hace algún tiempo escuchaba un canto en un lugar que decía, paséate Nazareno. Y hay cuantos cantos como estos que definitivamente la lista es extensa. Lo impresionante y penoso es que estos cantos estos o cantos como estos se han cantado en muchas congregaciones. Y si nosotros examináramos su contenido, la conclusión es bien clara y es bien sencilla.
y sería que estos son cantos que no deben cantarse, mucho menos ser considerados como alabanza y adoración al Señor. Si algo tenemos claro en Misión Cristiana del Calvario, y es que no pretendemos ofender, no pretendemos rebajar o denigrar a ningún compositor, a ningún autor o compositor de música cristiana. Pero si algo tenemos claro como Misión Cristiana del Calvario, es que evaluamos, es que examinamos y examinaremos todo aquello que incluimos como alabanza, todo aquello que incluimos como exaltación, como adoración al Señor. Alguien podría decir, es que no hay que ser tampoco así, ¿verdad? Tan cerrados. Es que no podemos darle lugar a las mezclas. Es que tenemos que tener celo por aquello que es de Dios. Pero es que mire pues aquel canto, ese canto tan bonito y ustedes no lo cantan, no lo tocan, le dirían a los músicos. Si es que no se trata solamente de música, no se trata solamente de melodía, no se trata solamente de ritmo. Se trata de examinar el contenido, qué es lo que estamos declarando con nuestros labios, qué es lo que estamos diciendo delante del Señor. Y por eso es importante entender que no podemos ser, como Misión Cristiana del Calvario, que somos, no podemos ser parte del montón. Entendemos que el Señor nos ha escogido también para revelar su plan y su propósito. Y no hemos dicho que eso solamente a nosotros y a nadie más se lo va a revelar el Señor, pero ha comenzado con nosotros. Eso significa que es un enorme privilegio, pero también una gran responsabilidad. Creo firmemente que de otros lugares no solamente han venido, sino vendrán para conocer la alabanza y la adoración que nosotros le entregamos a nuestro Dios. Y por eso es tan importante que aprendamos a filtrar. No se trata definitivamente cantar el canto que le gusta al pastor o el canto que le gusta a los hermanos. A ver, hermanos, ¿qué quieren? ¿Qué canto quieren que cantemos? Se oye bonito, se escucha muy democrático, pero ya hemos conocido y entendido que no es así como el Señor se mueve y que el Señor ha establecido un orden. Y es por eso que la tarea principal y primordial, la responsabilidad, la tiene el ministerio que está al frente de la obra. Algunos dicen, sí, pero yo no sé tocar o ejecutar ningún instrumento. Y a veces habrán algunos ministerios que se esconden detrás de ello. Es que como yo no sé ejecutar ningún instrumento, yo no sé nada de notas musicales, mucho menos de melodía, yo dejo ahí a los hermanos de la alabanza. Ellos son los que se encargan. A mí no me corresponde. Bueno, como ministerio no te corresponde estar ejecutando un instrumento. Como ministerio entiendo que no te corresponde sentarte a tocar la batería. Como ministerio entiendo que no te corresponde estar ejecutando algún otro instrumento. Aún
no te corresponde estar dirigiendo los cantos dentro del programa que se tiene en un culto o un servicio. Pero sí te corresponde dirigir, mostrando con tu ejemplo cómo se adora a Dios, cómo se exalta al Señor, cómo se le entrega alabanza a Él. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros como ministerio. Quizá algunos dicen, bueno, yo no puedo estar con los jóvenes o con los hermanos de alabanza en sus ensayos, porque no tengo tiempo. Otros dirán, porque no me corresponde. Pero la responsabilidad sí es del ministerio. Entonces, al final, si se cantan cantos que no se están filtrando, si se está incluyendo dentro de ese programa de alabanza y adoración mezclas, sí es tu responsabilidad, ministerio, seas apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Sí es tu responsabilidad. Quizá no necesites estar en todos los ensayos. Tampoco no necesitas tomar tú el instrumento o el micrófono y desarrollar el programa dentro de un servicio. Pero sí, cuando tú te paras al frente, que todos sepan que vas a conducir correctamente a toda la iglesia, mostrándoles con tu ejemplo cómo se adora a Dios. No podemos dejar esto en manos solamente del grupo de alabanza, de la gente de alabanza que se tiene dentro del templo, la congregación. Ellos son los encargados. Sí, pero ellos en la mayoría de los casos no van a tener dirección. Saben tocar, entonar, vocalizar, que sé yo cuántas cosas más sabrán. Pero hay ahí discernimiento. Hay talento. Eso no tengo la menor duda. Hay talento. Hay capacidad. Y entonces vamos a encontrar en varias congregaciones en donde seguramente el ministerio dice, mire, tengo a alguien que toca el piano, que viera. Alguien que toca la batería o que canta, viera usted cómo lo hace. Qué talento, qué habilidad la que tiene. Entonces yo por eso a ella o a él le he dejado todo. Viera usted cómo canta de bien o ejecuta muy bien ese instrumento. Por favor, cuidemos eso. No nos perdamos solamente poniendo atención al talento, a la capacidad o al don mismo. Cuando la responsabilidad comienza con el ministerio, discernir, filtrar lo que estamos cantando, lo que estamos incluyendo como parte de nuestra alabanza y adoración al Señor. Por eso es importante que entendamos que todo adorador debe tener claro primero ese principio fundamental, que es un adorador. Adoradores no son, por favor, no son solamente los que están en una plataforma. Adoradores no son solamente los que están en un altar, en un escenario. Adoradores somos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor de nuestra vida, somos adoradores. Lo que el Padre busca es que le adoremos.
Lo que está en discusión no es si somos o no adoradores. Toda vez hemos reconocido a Jesús como Señor, hemos creído en nuestro corazón que Dios levantó entre los muertos, nosotros somos adoradores. Pero debemos adorar en espíritu y verdad. Amado ministerio, amado sacerdote, tú que estás viendo en esta hora este adiestramiento o que lo estás escuchando también, no podemos nosotros seguir haciendo algo como parte de una tradición. No podemos seguir nosotros haciendo algo como parte de un programa, de un formato, de un patrón establecido. Debemos examinar lo que estamos haciendo y debemos de corregir y corregirnos para que entonces estemos siendo perfeccionados en nuestra alabanza y adoración a Dios. Necesitamos todavía ser perfeccionados. Y por eso esta etapa tan importante, en donde el Señor nos ha estado hablando, enseñando, corrigiendo y mostrando lo que es conforme a su voluntad, lo que es conforme a su corazón. Todo adorador no abrirá su boca cuando se trata de cantar para cantar al gusto de alguien, sino todo adorador sabe bien que adora al único digno de recibir la alabanza y la adoración, a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nadie más puede tomar ese lugar. Hacia nadie más podemos enfocar nuestra alabanza y adoración. Por eso es importante que revisemos lo que hemos incluido dentro de ese programa o dentro de ese tiempo que realizamos en la iglesia o en el templo, en el servicio, en el culto. Vamos juntos a orar en esta hora. Padre bueno, gracias por mostrarnos lo que es bueno. Y no solamente lo que es bueno, sino lo que es correcto, lo que es conforme a tu corazón. Participamos juntos de esta bendición, de esta enseñanza, de este perfeccionamiento, para que nos encontremos no solamente oyendo, sino aplicando, haciendo, ejecutando de la manera en que tú nos estás enseñando, Señor. Gracias te damos por todas las cosas. Sea tu nombre exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos terminado el capítulo número 2. Haremos bien entonces en meditar y hacer lo que se requiera en el tiempo preciso. Gracias a Dios por este adiestramiento, así como gracias a Dios por Reforma, como el Señor nos habla a través de nuestro apóstol, nos enseña, nos corrige, nos ordena, nos ubica. Y gracias a Dios también por el discipulado, en donde el Señor de igual manera nos habla, nos forma, nos enseña y nos corrige a través del profeta Ronnie. Mis amados, bendiciones para cada uno de ustedes. Por favor, los comentarios, las preguntas que tengan, estamos siempre con la apertura, con la disposición de poder escucharles, de poder leerles y naturalmente de responderles. Bendiciones para todos, un abrazo y hasta la próxima semana.